Y estando él en un monte, en el desierto orando, él incluso ahí, el Satanás se atrevió a llegar a cuestionar la identidad de él. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Cuestionando su identidad como lo que él era. Y es entonces ahí donde quiero que en esta hora usted por unos minutos me preste su atención para poder descubrir cuál es nuestra identidad y que sepamos bien quiénes somos, pero también la importancia de que Dios nos conozca, que Dios nos conozca, pero también que el diablo sepa quiénes somos. Yo estoy interesado en que mi Dios sepa y me conozca, pero también estoy interesado en que mi adversario, aquel hermano enemigo de nuestras almas, conozca quiénes somos, la iglesia del Señor. En los días de Moisés, en los años, en el tiempo en que él nació, el pueblo de Dios se encontraba bajo esclavitud, siendo gobernado bajo un nuevo rey. Mas sin embargo, a pesar que el pueblo estaba en tan grande aflicción, siendo oprimido por los egipcios, con amargura en sus corazones, este nuevo rey reconoció que el pueblo de Dios era mayor, que el pueblo de Dios era más fuerte que ellos. El pastor David Quintero el día de ayer nos hablaba que somos una manada pequeña, somos un grupo pequeño, como nos dijo o como categorizó Juan Pablo II a la iglesia del nombre de Jesús. Mas sin embargo quiero que sepa que aunque el mundo nos ve pequeño, también ellos reconocen que somos un pueblo mayor y más fuerte que ellos. Es verdad que el pueblo de Dios, en medio de todas sus aflicciones y en medio de sus fuertes tareas, se olvidaron de su identidad y de quién ellos eran. Mas sin embargo, el rey egipcio pudo identificar que ellos eran mayor y más fuertes que el pueblo egipcio. Es cierto que a veces por las opresiones que recibimos por estar en este mundo, se nos olvida quiénes somos, se nos olvida que hay un poder sobrenatural que actúa en nosotros. Mas sin embargo, el enemigo reconoce que es mucho mayor el que está en nosotros, que es mucho mayor el que está en nosotros. Y esto demuestra que el enemigo muchas veces nos conoce más que nosotros mismos. Porque hay muchos que caminan y viven sintiéndose incapaces, insuficientes, no merecedores, no dignos. Mas sin embargo, nuestro enemigo está viendo que hay algo superior, hay algo mayor, hay algo más fuerte en nosotros. Y eso es el Espíritu de Dios. Moisés nace en un tiempo muy peligroso. Una sentencia de muerte se había decretado para todo niño varón que naciera. Su madre, con el intento de salvar y preservar la vida de Moisés, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea, colocando el niño, dice así, hermano, en un carrizal a la orilla del río. Y es ahí donde llega precisamente la hija de aquel hombre que había sentenciado a muerte a todo niño varón. Y ella dice que se compadeció y lo tomó como su hijo. Y es ahora donde Moisés era hebreo de nacimiento, pero egipcio de crianza.
Estoy seguro que esto trajo muchos conflictos en la mente o en la vida de Moisés, porque había una doble identidad en él. Pues en él, hermano, él estaba siendo criado y educado bajo las leyes y enseñanzas, hermano, y de las maneras de vivir de Egipto. Mas sin embargo, había en él un lado hebreo que no permitió que cuando vio como un egipcio golpeaba a un hebreo, él salió a defenderlo. Él, hermano, salió para librar la vida de aquel hebreo que estaba siendo golpeado. Y es ahí donde Moisés viene y lo mata y lo esconde debajo de la arena, porque había en él una doble identidad. Había algo hebreo, había un lado hebreo en él, había algo que temía a Dios, mas sin embargo también estaba siendo educado por las leyes y bajo las disciplinas del gobierno y de la educación de Egipto. Y es así como está la generación de este último siglo. Hay una identidad celestial, hay una identidad apostólica en nosotros, mas sin embargo estamos en un mundo, estamos en un Egipto espiritual en este mundo que nos está enseñando, que nos está queriendo infiltrar otra identidad. Y es ahí donde entra una confusión en la mente de muchos jóvenes que incluso en la iglesia viven con una doble identidad. Del 11 al 13 de agosto mi identidad es apostólico pentecostal. Pero ¿cuál era tu identidad antes del día 11? ¿Y cuál será tu identidad después del día 13 de agosto? ¿Cuál es tu identidad durante los fines de semana? Pero ¿cuál es tu identidad durante los días entre semana? Cuando vas a la escuela, cuando vas al trabajo, cuando estás por las calles, cuando estás en la habitación a sola y que no hay nadie que te esté observando. ¿Cuál es tu identidad? Hay quienes que hacen como Moisés, que hacen algo, lo esconden y salen corriendo a un pozo para refugiarse y ahogarse en medio de sus autojustificaciones, diciendo: yo estoy bien. Hello. Hacen algo indebido, pero después corren a la iglesia para esconderse y que todos vean que soy un pentecostal, un apostólico del nombre de Jesús. Una doble identidad. Pero es ahí donde Dios, hermano, entonces con el propósito que Él tenía para Moisés, hermano, Él está pastoreándola y cuidando el ganado de su suegro y va al monte de Dios. Y yo quiero decirle que es necesario que para poder descubrir nuestra propia identidad, la cual Dios nos da, es necesario ir al monte de Dios. Y es ahí donde Moisés, hermano, mira que una zarza está ardiendo y no se consume, y se acerca para ver porque es que no se consumía. Pero es ahí donde Dios le habla y le dice: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisa santo es. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás de pie, donde estás parado, es un lugar santo, es un lugar único. Quitar el calzado de mis pies es algo que viene a representar la humillación propia de mi vida, el rendir mis deseos y mis planes y mis sueños y mis metas, y decir: no se haga más mi voluntad, pero hágase ahora tu voluntad en mi vida. No lo que yo quiero, pero lo que tú quieras, oh Rey. Eso es quitar el calzado de tus pies. Pero dije que el lema o el tema de este mensaje es ser conocidos por Dios, pero también que el diablo sepa quiénes somos.
Qué hermosa enseñanza o predicación esta mañana sobre la unción. Y yo creo y estoy convencido que en estos últimos tiempos el Señor está levantando una generación de jóvenes llenos del poder de Dios, con una unción fresca para poder destruir las fuerzas del enemigo que se levantan contra este mundo. Yo creo con todo mi corazón que Dios está derramando una unción fresca sobre nuestras vidas para vivir en este siglo y en este tiempo. Si usted está de acuerdo conmigo y cree de la misma manera, yo quiero que usted grite: yo estoy ungido para vivir en este tiempo. Yo creo que fueron más los que pasaron esta mañana a decirle: Señor, dame de tu unción. Si usted lo cree, diga: yo estoy convencido que estoy ungido para vivir en este tiempo. Ahora muchos lo repiten y lo dicen simplemente porque el predicador les dijo: repitan después de mí, pero no piensan o no consideran lo que están hablando. Pero si usted está convencido y cree firmemente que Dios ha derramado una unción sobre su vida, grítelo a modo que lo escuche Dios, pero también el diablo, que hay una unción de parte de Dios sobre su vida para vivir en este tiempo. La unción de Dios es la que nos permite a nosotros como humanos poder operar en las cosas sobrenaturales. Ahora cabe mencionar que Dios deposita la unción sobre nosotros para poder, hermano, así obrar y hacer la obra que Él nos ha encomendado. La unción de Dios no viene sobre nosotros para poder ayudarnos con nuestras propias agendas o compromisos personales, sino que viene para que cumplamos con la agenda que Dios tiene marcada para nosotros en nuestra vida personal. El poder de Dios que actúa en nosotros, la cual nos permite hacer cosas extraordinarias, sobrenaturales en nosotros. Tenemos que recordar y tener muy en claro que en ningún momento permitamos que el pensamiento o la idea que es por nuestras fuerzas o por nuestras habilidades, porque el día que eso suceda, estás preparando una terrible, hermano, una terrible destrucción en tu vida. Y el fracaso llegará a tu vida cuando pienses que es por tus fuerzas, por tus habilidades, por tu talento. No, es por el poder de Dios que actúa en nosotros. Encuentro muy interesante y a la vez muy alarmante la historia de Sansón, que se metió en una batalla pensando que tendría la fuerza y la unción para vencer, mas sin embargo no se dio cuenta en qué momento fue en la que Dios se apartó de su vida, y eso fue para enseñarle que no era por medio de sus fuerzas o de sus habilidades, sino que era en la unción y el poder de Dios, la cual había ayudado a Sansón a vencer a todos sus enemigos. Y es triste que hay muchos que caminan su vida cristiana pensando que Dios está en ellos, pero la pregunta es: ¿estás seguro que Dios aún está en tu vida y apoyando y respaldando todo lo que tú haces? Si en este mismo momento pudiéramos ir y sacar de la tumba, hermano, a David y examinar su mano, nos daríamos cuenta que no hay algo especial en la mano de David. Si en este momento pudiéramos ir y sacar de la tumba de donde se encuentra Goliat y quitarle la piedra de su frente, nos daríamos cuenta que no había algo especial en esa piedra. Si recordamos, la Biblia dice que David mató a Goliat con una honda, el cual era considerado un juguete de niño en esa época. No era una arma militar, no era algo, hermano, con la que usaban los soldados para pelear. Pero que, hermano, el resultado es que con esa honda y con una piedra, David mata a Goliat. Pero no es que había algo especial en la mano, no es que había algo especial en la arma o en, hermano, o en la piedra.
era que en David había una unción, la cual que todo lo que él hacía era prosperado, porque era bajo la unción del Espíritu de Dios. Y fue Dios el que se puso detrás de esa piedra, que cuando golpeó la frente de Goliat, cayó muerto. Hay quienes buscan un armamento excepcional y especial para poder vencer el Goliat que están enfrentando. Hay quienes buscan tener algún nombre para vencer a ese Goliat que está frente de ti en esta mañana, desafiándote. Pero quiero que reconozcas y que te acuerdes que no es en el arma, hermano, en las cosas que nos rodean las cuales van a traer la victoria, sino que el apóstol Pablo nos recuerda y dice que la excelencia del poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Es en nuestras, hermano, en nuestras debilidades. Y lo menospreciable de este mundo escogió Dios, ¿para qué? Para vencer y derrotar y avergonzar a los sabios y a los fuertes de este mundo. No tienes que buscar una arma especial, no tienes que tratar de tener un nombre para vencer al Goliat que está quizás desafiándote y está frente de ti. Lo que necesitas es meterte en la presencia de Dios y decirle: Señor, aquí estoy, dame de tu unción, dame de tu espíritu, porque es con el Espíritu de Dios, no con fuerza ni con ejército, pero con el Santo Espíritu de Dios. Hay algo que me llama la atención cada vez que sale un programa en la televisión y que hacen cosas peligrosas. Los daredevils se llaman, ¿no? And every time they do something crazy that your life is at risk, there's always a disclaimer that comes on the bottom of the screen that says, don't try this at home. Siempre que alguien va a hacer o va a intentar hacer algo peligroso, sale un anuncio en la pantalla, o el director del programa dice: no trates esto en tu casa. Yo quiero usar esas palabras y cambiarlo un poco, y es: no trates esto por ti mismo. Es a través de la unción del Espíritu Santo, hermano, la cual tú y yo tenemos que estar seguros que esté en nosotros, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra principados, contra potestades, contra, hermano, los espíritus que andan en los aires. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. No trates esto por ti mismo. La Biblia nos cuenta que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de la mano de Pablo. Dios levantaba a los enfermos. Dios, hermano, sanaba a los enfermos por medio de la mano de Pablo. Pablo, un hombre lleno de poder y autoridad de Dios, el cual oraba y los enfermos se sanaban. Reprendía a los demonios y los demonios salían. Incluso cuando él no podía atender personalmente una emergencia dentro de la iglesia, hermano, era suficiente mandar sus paños, y sucedía que cuando ponían sus paños sobre los enfermos sanaban. Y eso trajo a que unos muchachos, 7 para ser exactos, hijos del principal sacerdote de ese tiempo, dijeran: lo que Pablo hace es fácil de hacer. En el nombre de Jesús declaro sanidad y los enfermos sanan. En el nombre de Jesús te echo fuera y los demonios salen. Fácil, it's easy. No tiene nada de chiste. Si Él puede, nosotros también podemos. Lo que ellos no se habían dado cuenta, que había un poder que no era visible a los ojos humanos, que operaba dentro del apóstol Pablo, y era que era la unción de Dios que estaba sobre su vida, que sanaba a los enfermos, que echaba fuera los demonios, que resucitaba a los muertos. Y quiero que note algo aquí. La unción sobre la vida de una persona puede hacer ver al exterior de los demás que es fácil de hacer lo que está haciendo.
and make a wrong judgment. If he could do it, I could do it. What does he have different that I don't? Oh, maybe his prayer life and his fasting life and his su vida consagrada a Dios. That's probably what he has different. But you can't see that because he does that in secretly. He does that in secret in his room, in his office, in his church. Because he's not trying to let everybody see him like you are. But he goes and seeks God. Y ahí es donde viene la unción. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que estos muchachos pretendieron hacer lo que el apóstol Pablo hacía y se fueron a buscar, hermano, a un muchacho que estaba endemoniado, que estaba poseído, y dijeron: en el nombre, os conjuro en el nombre del que predica Pablo. No tenían ni autoridad para usar el nombre de Jesús, sino que querían usar la unción y el poder y la autoridad que había sido delegada sobre el apóstol Pablo. Os conjuro por el nombre del que predica Pablo. Let me tell you something, joven. No vas a poder tú tratar de vencer las luchas espirituales que estás enfrentando bajo la unción de tus padres, ni mucho menos bajo la unción de tu pastor. Tienes que buscar personalmente una experiencia con Dios. Os conjuro, por favor, les suplico, les pido en el nombre del que predica mi pastor, que salgan fuera. No había identidad en ellos. ¿Sabe por qué? Porque inmediatamente el demonio le responde y les dice: conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. No había identidad apostólica en ellos. Conozco a Jesús, conocemos a Pablo, pero ustedes quienes pretenden ser. No sentimos ninguna identidad celestial, no sentimos la unción del Espíritu Santo sobre su vida. Listen, Hollywood, cuando va a hacer una película con escenas, hermano, en una congregación, en una iglesia, mandan a sus actores para que vayan y visiten las iglesias y observen cómo aplauden, cómo danzan, cómo cantan, cómo predican, para que desarrollen su papel, hermano, lo más cercano posible a un verdadero cristiano. Mas sin embargo he visto muchas películas con escena de alguna iglesia, y he visto a alguien pretendiendo estar predicando, he visto a músicos tratar de cantar y tocar como que si fueran verdaderos hijos de Dios, pero no traen ningún efecto al corazón del hombre, porque no hay poder, no hay unción en su vida. Son solamente actores que están tratando de desarrollar un papel que no son. Y vengo a decirte algo, hermano, en el nombre de Jesús. La unción de Dios no puede ser imitada. La unción de Dios no puede ser comprada. La unción de Dios no puede ser prestada. La unción de Dios, bien la tienes o no la tienes. Y si la tienes, es porque Dios te la ha dado. Mira al que está a su lado y pregúntale: ¿tienes la unción de Dios en tu vida? Esas películas solamente están llenas de hombres y mujeres que son como lo que la Biblia menciona, címbalo que retiñe, que no tienen ninguna. Son buenos para hacer ruido, son buenos para hacer un escándalo, son buenos para poner un teatro, pero no pueden llegar a lo más precioso, que es el corazón del hombre. Porque son solamente imitadores. Y el enemigo ha hecho pensar a muchos y engañado a muchos, haciéndoles pensar que cualquiera puede hacer la obra de Dios, diciéndole: si él puede, tú también puedes. Si tu pastor puede, tú también puedes. Y ¿sabe qué, hermano? En muchas ocasiones la unción que hay sobre cierta persona parece hacer que las cosas son fáciles, pero no es así tan fácil. No es así como las cosas funcionan. Y es por eso que hay muchas iglesias que creen que ser pastor es fácil.
Que ser músico o líder de la iglesia o un predicador es algo fácil y sencillo de hacer. Cualquiera lo puede hacer. Y es ahí donde encontramos iglesias divididas, músicos rebeldes, predicadores con falsa doctrina, departamento de jóvenes y de niños y de damas, de caballeros destruidos, porque hay quienes dicen: yo puedo también. Pero no es del que puede, no es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Es de aquel el cual Dios se complace en bendecirle y usarlo para su gloria. No es el que puede, no es del que quiere, es del que Dios tiene compasión, es del cual Dios tiene misericordia, y Él lo toma y lo usa para su gloria. Es el poder de Dios que nos ayuda a poder hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No a pretender o a imitar o a copiar lo que otro hace, porque la unción sobre tu vida es algo muy particular, es algo muy individual. Y es ahí donde tienes que decirle: Señor, ¿en qué quieres que yo te sirva? ¿Qué quieres que yo haga? Si quieres que predique, pues Señor, dame la unción de predicador. Señor, si quieres que cante, si quieres que toque, Señor, si quieres que sea lo que sea, Señor, pues así haré. Y si tienes esa confirmación y Dios te ha llamado a predicar, pues predica y sé único y original, y no seas un copión, dicen por ahí. Anybody can preach nowadays, thanks to internet. And some of you may know those websites. Oh, I didn't have time to pray, I didn't have time to study, but thank God for sermons.com. Ahora cualquiera puede predicar, porque gracias a Dios por la tecnología. Ay, no tuve tiempo de orar, no tuve tiempo de estudiar, pero sermones.com me puede dar el sermón de este día domingo. Ay, there's some for the musicians, lacuerda.net, right? To download the notes, para bajar las notas de los cantos, y ya cualquiera puede tocar en un culto. Pero no hay nada como cuando hay un hombre o una mujer que se mete en el altar y a buscar de la presencia de Dios, y que la palabra que predica es inspirada por Él, que el canto que canta, que la música que toca es inspirada por Dios. A veces no hay necesidad de hablar ni de hacer tantas cosas, sino que la unción del Espíritu Santo comienza a moverse por medio de las notas, de la melodía, de la música. Eso se llama la unción del Espíritu Santo operando en medio de nosotros. Si hay una frase que quiero que usted se acuerde, va a ser esta: ¿por qué quieres ser copia cuando Dios te hizo original? ¿Por qué quieres ser una copia cuando Dios te hizo original? ¿Por qué quieres imitar el talento, la unción de alguien más, cuando Dios también a ti te puede llenar con una unción, te puede llenar con un talento para poder desarrollar y ser útil en la casa de Dios? En lo que Dios quiere que tú seas, a donde Dios te puso, sírvele. Si Dios quiere que predicas, pues predica. Si Dios quiere que cante, pues canta. Pero hazlo que salga de tu corazón y que sea guiado por el Espíritu de Dios. Porque algún día vas a tener una sorpresa, así como estos 7 hijos de Seba. Conocemos al pastor Andrés Hurtado, conocemos al pastor John Burnett, conocemos al pastor David Quintero, conocemos a Jesús, pero es que no me cree. Escuche,
Venía Satanás de caminar y de andar por toda la tierra, y Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Satanás le responde así, sin necesidad de llamar a la secretaria y preguntarle a la secretaria del infierno: ¿de quién me está hablando Dios? El Señor me acaba de hablar de un tal Job. ¿Me puedes averiguar entre los récords que tenemos ahí quién es Job? No. Cuando Dios le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job?, inmediatamente le responde: ¿acaso teme a Dios? Dice: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Sabía que era un hombre temeroso de Dios. Sabía que había una unción de parte de Dios sobre su vida. Lo reconoció. Lo identificó. Supo de quién le estaba hablando. ¿Por qué? Porque había algo que no es de esta tierra, sino que viene del cielo en la vida de Job. Y dijo: yo sé de quién me estás hablando, y no me puedo meter con él, porque el poder que está en él es mayor del poder que yo tengo. Yes, fuiste nacido en la iglesia, has sido criado en la iglesia, estás siendo ya tal vez hasta líder o músico en la iglesia, estás participando en algún ministerio, y gloria a Dios, eso es bueno. Pero ¿será que estás desarrollando tu ministerio y tu papel y tu vida cristiana sin que te conozca tu adversario y diga: él es de los míos? Ese no es ninguna amenaza para mí. Él no ora, él no ayuna, él no lee la palabra de Dios. Es más, cuando está con los amigos maldice. Cuando está solo se mete en las cosas de inmoralidad, en la inmoralidad de este mundo, en el sexo ilícito. Está confundido con su sexualidad. Él no tiene nada contra mí. I ain't scared about him. He has nothing. Él no es ninguna amenaza para el reino de las tinieblas. Pero yo quiero que cuando el diablo, hermano, vea que viene caminando, hermano, el joven lleno del Espíritu de Dios, diga: yo tengo que retroceder. Yo tengo que huir, porque este tiene un poder sobrenatural en su vida. Con este no me puedo meter. Yo conozco a su Dios, pero conozco quién es Él también, porque hay identidad en esa vida. ¿Y sabes cómo consigues esa identidad? Es cuando dejas de vivir una vida doble, de tener una identidad doble. Que en la iglesia eres una cosa y en el mundo eres otra cosa. En la iglesia es una cosa, pero en la casa eres otra cosa. No, tienes que ser un hijo de Dios dentro y fuera de la iglesia. Cuando esté tu pastor, cuando esté tu padre, cuando estés solo, tú tienes que tener una identidad y saber quién soy yo. Y ahora tal vez vas a saber por qué tu ministerio y tu grupo de jóvenes no crece. Ahora tal vez vas a descubrir por qué el ministerio de alabanza no crece. Hoy vas a descubrir por qué es que hay ciertas cosas en tu vida, porque has estado pretendiendo ser lo que no eres. Has estado hablando las cosas que realmente no vives. Has estado haciendo todo en contra, pero nomás para complacer al hombre. Pero yo quiero es tener complacido a mi Dios. Se necesita una unción de parte de Dios para que el enemigo sepa que eres hijo de Dios, que Él te reconozca y te identifique como hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay una cosa más seria que eso, y es que Dios te conozca. Me impacta mucho el libro de Mateos cuando dice que en aquel día vendrán muchos y le dirán: Señor, Señor, en tu nombre. Eso está hablando de la iglesia del nombre de Jesús, de creyentes, no de incrédulos, no de inconversos. Está hablando de los que han sido bautizados en el nombre de Jesús. Pero vendrán y le dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre sanamos enfermos. Pero el Señor le responderá diciendo:
nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. This is for all the fakers. Nunca os conocí. Esto es para todos los imitadores, para todos los que están viviendo una vida doble. Y que aquí en la iglesia, gloria a Dios, es un santo, es un aleluya, es un pentecostal. Pero la pregunta es, ¿será que Dios sabe quién tú eres? Señor, fui al Congreso Juvenil Apostólico. Señor, fui a cada convención, fui a cada evento posible, estuve en cada culto, pagué mis diezmos, di mis ofrendas. Señor, me vestí en santidad. Pero la santidad no es solamente externa, Señor, también interna. Por eso es que el apóstol Pablo dijo que nos tenemos que descontaminar, hermano, no solamente del cuerpo, pero también del espíritu. Porque qué del orgullo y de la altivez de corazón que hay en tu vida, qué de, hermano, de aquel espíritu, hermano, que está dentro de ti, que no puedes perdonar, que no puedes tú olvidar, y tu alma está contaminada. Es ahí donde Dios está hablando, diciéndote, necesitas vivir una vida santa, no solamente para la apariencia del hombre, pero vivir una vida santa ante los ojos de Dios, que Él es el que escudriña la mente y el corazón del hombre. Señor, incluso yo fui líder de jóvenes, Señor. Señor, yo era el músico de la iglesia. Y oiga, Señor, déjeme le cuento que cuando yo tocaba y yo cantaba, la presencia de Dios se derramaba. Pero no era por ti, era Dios por amor a aquellos quienes estaban ministrándote. No te conozco, no te conozco. Y dice que ahí va a ser abierta aquel lugar que Él ha preparado para el diablo y todos sus demonios y todos aquellos que desobedecen su palabra. Yo tengo un interés, que no solamente el enemigo sepa quién soy yo, pero mayor, que cuando yo llegue a la presencia de Dios, que cuando yo esté en el tribunal de Cristo y que manden a mi nombre llamar Randy Arriaza, que yo me pare frente a aquel Dios pensando que voy a entrar al cielo, pensando en las calles de oro y en todas las cosas que Él ha prometido para nosotros, donde Él dijo que iba a ir a preparar lugar para nosotros. Y Él me diga, ¿con qué derechos viene usted aquí, Señor? ¿Qué es lo que viene usted a reclamar? ¿Qué es lo que usted viene a pedir aquí? Yo no lo reconozco como mi hijo, porque nunca hubo identidad en usted. No hubo identidad en ti. Pero Señor, sí, fuiste un buen actor. Oh no, te hubieran contratado en Hollywood, te hubieran contratado para ser película. Fuiste excepcional, excelente en eso. Pero un hijo de Dios no pudiste ser. Bajo la unción del Espíritu Santo en esta hora, yo vengo a hablarle a una juventud que reconozcamos, así como David pudo reconocer la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, que dijo, ¿a dónde me iré de tu presencia? Hay quienes están tratando de huir de la presencia de Dios. Hay quienes están huyendo del llamado de Dios para sus vidas, hermano, y están queriendo vivir una vida doble. Pero el salmista dijo, ¿a dónde me iré de tu presencia? Si subiere a las alturas, ahí estás tú. Oh, si pudiera bajar a las profundidades de la tierra, aún en el Seol estás tú. Si corriere a norte, sur, este, oeste, ahí estás tú. Pues tú conoces mi levantar como mi andar. Tú conoces, oh Dios, todo de mí.
Aún las tinieblas resplandecen delante de ti, porque igual te son la luz que las tinieblas. Sí, tal vez tu padre no te ha visto, tu mamá no te ha visto lo que haces en privado, en tu recámara, en tu cuarto. Tal vez han sido irresponsables también, que te han dado un aparato electrónico y no te han venido a decir: mijo, préstame su celular, quiero ver los sitios web donde se mete, quiero ver la música que tiene, quiero ver con quién está hablando, con quién está usted conversando. Es posible que tú has podido hacer muchas de las tuyas y has querido y has podido engañar a tus padres, has podido engañar al pastor, has podido engañar a los líderes, pero quiero que sepas que hay alguien que no puedes burlar y engañar, y se llama Dios. A Él no lo burlas, a Él no lo puedes engañar. Él sabe a los que son, Él conoce los que son suyos. Él sabe qué es lo que hay en tu alma, en tu corazón. Quiero que vengamos y caigamos a una reflexión y que pensemos y meditemos en este mismo momento: ¿a dónde estás tú delante de Dios? El oír de la presencia de Dios te lleva a estar en el estómago de un pez. Al oír de la presencia de Dios te lleva a que salgan escamas de tus ojos. Al oír de la presencia de Dios te llevan a que te ahorques como Judas por haber oído del llamamiento que Dios le hizo a su vida. Yo no sé a dónde quieres terminar, pero lo que sí te digo es que no hay nada mejor que servirle al Señor y vivir una vida íntegra delante de Él. Puestos de pie en esta hora, una mano salió y comenzó a escribir en la pared: Mene, mene, tekel uparsin. Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Que si hoy la balanza de Dios viene a tu vida, ¿a dónde te encontrarías hoy? Si hoy Dios viniera y probara tu corazón y te pusiera en la balanza o en la máquina de rayos X espiritual, y que pueda empezar a reflejar y a salir todo lo que está dentro de ti, lo que has escondido por mucho tiempo, ¿a dónde quedarías hoy delante de Dios? Pero hay una esperanza hoy, y es que hay esperanza para el que se arrepiente. Hay esperanza para el que reconoce su pecado y se humilla delante de Dios y le dice: Señor, perdóneme, Señor, límpieme, Señor, purifícame. Habrá alguien en esta hora, en esta mañana, que quiera venir y probar sus pensamientos, probar su corazón y decirle: Señor, ¿cómo estoy? ¿Cuál es tu identidad hoy? ¿Qué vida es la que has estado llevando? Hoy ven al Señor. Examíname, oh Dios, y prueba mis pensamientos, dijo el salmista. Mira si hay iniquidad, si hay maldad, si hay pecado en mí. Hay alguien que tiene que hoy ponerse a cuentas con Dios. Hay alguien que hoy tiene que venir y decirle: Señor, he estado viviendo una vida falsa. He estado mostrando lo que realmente no soy. Pero hoy entiendo y reconozco que a ti no te puedo engañar. Hoy reconozco y entiendo, Señor, que no puedo esconder nada de ti. Aquí estoy, Señor. El diablo ha querido cuestionarte, el diablo ha querido traer confusión a tu vida, porque él sabe el poder que hay en ti. Él sabe lo poderoso que puedes ser tú en las manos de Dios. Y es por eso que Él ha querido traer confusión a tu vida. Es por eso que Él ha querido enredarte en las cosas de este mundo. Porque Él sabe lo que eres capaz de hacer en las manos de Dios.
Por eso es que Él te trae cosas, tiende lazos, trampas, para que tú caigas en la mano de Dios. Porque Él sabe que apartado de Dios nada puedes hacer. Pero hoy en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, reconoce que fuiste creado y escogido con un propósito. Hoy hay un llamado de Dios para tu vida, hay una unción de parte de Dios para tu vida. Pero tienes que hoy reconocer a dónde has estado fallando. Él te quiere oprimir con el pecado, Él te quiere oprimir con este mundo, Él te quiere oprimir con los deseos de la carne y los deseos de los ojos, para desconectarte del propósito de Dios. Pero esta mañana dile: no, yo no te pertenezco. Mi vida no es tuya. Yo no seré un trofeo para ti. Yo soy de Dios. Fui escogido por Dios. Soy escogido por Dios para hacer cosas extraordinarias. Y dolido estás y cansado de peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás